Imagina que 1948, un hombre sin títulos universitarios, sin laboratorio, sin institución que lo respaldara, enseñó algo que la neurociencia moderna tardó décadas en comenzar a confirmar. No era médico, no era científico, era un caribeño nacido en Barbados que creció pobre. Emigró a Nueva York con 17 años para estudiar danza y terminó convirtiéndose en uno de los maestros de la mente más influyentes del siglo XX. Su nombre era Neville Lancelot Goddard, y lo que enseñaba sonaba en su época completamente descabellado. Decía que tu mente no refleja la realidad, que la realidad refleja tu mente. Decía que lo que imaginas con suficiente intensidad emocional eventualmente se vuelve tu experiencia de vida. Decía que el tiempo no es lineal, que el futuro ya existe y que puedes moverte hacia él simplemente cambiando tu estado interno. Loco, ¿verdad? Excepto que para estas fechas, en 2024, investigadores del MIT, de la Universidad de Stanford y del Instituto Max Planck están publicando estudios sobre la plasticidad neuronal, codificación predictiva y memoria episódica que, sin proponérselo, describen exactamente los mecanismos detrás de lo que Neville llamaba el poder de la imaginación. No voy a pedirte que creas en nada de forma ciega. Voy a darte los 13 principios que Neville enseñó a lo largo de décadas de conferencias y libros, y donde la ciencia lo respalde, te lo mostraré. Porque hay algo mucho más poderoso que una creencia ciega. Entender por qué algo podría funcionar. Quédate hasta el final porque el principio número 13 es el que más gente ignora y es probablemente el más importante de todos. Antes de los principios, necesito contarte algo sobre Neville. En los años 40 era un completo desconocido que daba conferencias en salones alquilados en Manhattan. No cobraba entradas caras, no tenía seguidores masivos, tenía simplemente algo que decir. Su enseñanza central nunca cambió en 40 años de trabajo. La conciencia es la única realidad, y tú eres esa conciencia. Todo lo demás, las personas, las circunstancias, el dinero, la salud, es un efecto de lo que ocurre dentro de ti. Y hay un momento en la vida de Neville que para mí lo resume todo. Estaba en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, algo que detestaba. Quería salir, pero en tiempos de guerra eso era prácticamente imposible. En lugar de resignarse, hizo algo extraño. Cada noche antes de dormir, se imaginaba en su apartamento de Nueva York. Sentía las sábanas, el olor del lugar, la sensación de libertad. Y lo hacía no como un deseo, sino como si ya fuera real. A las pocas semanas, de forma inexplicable, fue dado de baja honorable antes de que terminara la guerra. ¿Coincidencia? Quizás. Pero hay 13 principios que explican por qué Neville pensaba que no lo era, y empiezan ahora. Principio número 1. La conciencia es la única realidad. Neville lo decía sin rodeos. Tú eres Dios. No un Dios entre muchos, sino el único Dios experimentándose a sí mismo a través de ti. Esto no era arrogancia, era metafísica pura. Su punto era, nada existe fuera de tu conciencia. No porque el mundo no existía, sino porque el mundo que experimentas es siempre filtrado, construido y coloreado por tu estado interno. El respaldo neurocientífico es sorprendente aquí. La teoría del cerebro predictivo, desarrollada por Cal Freestone del University College London, propone que el cerebro nunca percibe la realidad directamente. En cambio, genera constantemente una predicción de lo que espera encontrar y solo se ajusta cuando los datos sensoriales contradicen esa predicción. Es decir, vemos lo que esperamos ver más que lo que realmente está ahí. Esto significa que dos personas en la misma habitación literalmente no viven la misma experiencia. El filtro de su conciencia crea mundos distintos. Neville lo llamaba Dios. La neurociencia lo llama codificación predictiva.
La descripción funcional es casi idéntica. Principio número 2. La imaginación lo crea todo. Imagina y eso se convertirá en tu mundo. Neville insistía que la imaginación no era un escape de la realidad, sino el taller donde se construye la realidad. Aquí la neurociencia habla con claridad. Los estudios sobre neuronas espejos, iniciados por Giacomo Rizzalotti en los años 90, demostraron que el cerebro no distingue completamente entre hacer algo e imaginarlo con suficiente detalle. Las mismas regiones neuronales se activaban en ambos casos. Un estudio clásico de la Universidad de Harvard, Pascual-Leone, en 1995, demostró que pianistas que solo imaginaban practicar una pieza mostraban cambios en el córtex motor casi idénticos a los que realmente lo practicaban. La imaginación literalmente reconfigura el cerebro. Neville no usaba esta terminología, pero describía exactamente este proceso. Imagina repetidamente algo como real y tu sistema interno lo tratará como real. Principio número 3. El estado del ser lo es todo. Neville hacía una distinción crucial que mucha gente pasa por alto. No basta con imaginar lo que quieres. Debes imaginarlo desde el estado de ya tenerlo. No pienses desde el deseo. Piensa desde el cumplimiento. La diferencia es enorme. Desear algo te coloca en la frecuencia de la ausencia. Sentirlo como cumplido te coloca en la frecuencia de la posesión. La neurociencia del estrés respalda esto. Cuando el cerebro percibe que algo falta, activa el eje hipotalámico hipoficiario adrenal y libera cortisol. Este estado no solo genera malestar, sino que contrae el pensamiento creativo y focaliza la mente en el problema. En cambio, cuando el cerebro anticipa una recompensa o siente gratitud y satisfacción, libera dopamina y serotonina, lo que amplía la capacidad de ver soluciones, conexiones y oportunidades. Es el efecto que Barbara Fredrickson de la Universidad de Carolina del Norte llamó Broaden and Build. Las emociones positivas, literalmente, amplían el campo cognitivo. La instrucción de Neville, siente que ya lo tienes, activa exactamente este sistema neurológico expansivo. Increíble, ¿verdad? Principio número 4. Vivir en el fin. Living in the end. Este es uno de los conceptos más famosos de Neville y uno de los más malentendidos. Asume el sentimiento del deseo cumplido. No pienses en cómo llegará. Vive en el resultado final. La mayoría de las personas visualizan el camino hacia lo que quieren. Neville decía que eso es un error. Visualiza el destino como si ya estuvieras ahí. Actúa, piensa y siente como la persona que ya tiene lo que quiere. La neurociencia del comportamiento nos da un puente interesante aquí. La investigación sobre identidad y comportamiento del psicólogo B.J. Frog de Stanford y más famosamente el de James Clear, Hábitos Atómicos, muestra que los cambios de conducta más duraderos ocurren cuando la persona cambia su identidad antes que sus acciones. No soy alguien de estar tratando de dejar de fumar, soy un no fumador. El comportamiento sigue a la identidad. Neville lo planteaba desde una óptica más radical. Adopta la identidad del resultado final y la realidad exterior eventualmente se alineará. Principio número 5. El sueño y el estado hipnagógico. Neville era obsesivo con este punto y con razón. Decía que los momentos justo antes de dormir y justo antes de despertar son los más poderosos para implantar sugestiones en el subconsciente. Cuando estás al borde del sueño, eres más susceptible a la impresión que en cualquier otro momento del día. Y aquí, la neurociencia es extraordinariamente precisa. El estado hipnagógico, entre vigilia y sueño, se caracteriza por ondas cerebrales teta, de 4 a 8 Hz. En ese estado, el córtex prefrontal, responsable del pensamiento crítico y el juicio racional, reduce significativamente su actividad. El cerebro se vuelve altamente receptivo, similar a un estado de hipnosis ligera.
Investigaciones del MIT en 2019, lideradas por Adam Hart, mostraron que intervenciones durante el estado hipnagógico podían influir directamente en el contenido de los sueños y en el estado emocional al despertar. La técnica de Neville. Imaginar el deseo cumplido justo antes de dormir no era mística, era, casi literalmente, programación en ondas teta. Sexto principio. La persistencia de la suposición. Una suposición, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. Neville. Este es uno de los aforismos más citados de Neville, y es provocador porque dice explícitamente que no importa si es verdad ahora. Lo que importa es la consistencia de tu asunción interna. La neurociencia del sesgo de confirmación lo explica parcialmente. Una vez que el cerebro adopta una creencia como cierta, el sistema reticulador activador ascendente, el SRAA, filtra preferentemente la información que confirma esa creencia. Literalmente empiezas a ver oportunidades, personas y situaciones que antes ignorabas, porque ahora son relevantes para tu modelo mental. Es lo que le ocurre a alguien que decide comprar un auto rojo. De repente ve autos rojos por todos lados. No es que aparecieran, es que ahora el cerebro los considera relevantes. Neville añadiría, y esa atención selectiva sostenida en el tiempo genera acciones, decisiones y atracciones de personas que materializan el resultado. Séptimo principio, la revisión. Esta técnica es una de las más prácticas de Neville y también de las más poderosas. La idea en sí, al final del día, en lugar de repasar lo que ocurrió, revisa mentalmente los eventos cambiándolos a como te hubiera gustado que fueran. Si tuviste una discusión en tu mente, imagina que terminó bien. Si algo salió mal, imagínalo saliendo perfectamente. No es negociación, es reprogramación. Revisa el día, rehaz cada escena que no fue ideal. Duerme en la versión revisada. La neurociencia de la reconsolidación de memoria es fascinante aquí. Kavil Nader en la Universidad de McGill descubrió en el 2000 que cada vez que recordamos un evento, la memoria se vuelve temporalmente lábil, es decir, maleable, antes de ser reconsolidada. En ese momento es posible modificarla. Esto ha generado toda una rama de terapia, la terapia de reconsolidación de memoria, usada para tratar el PTSD. Los pacientes reviven el evento traumático y lo modifican en estado de evocación para cambiar la carga emocional almacenada. Neville describió exactamente este proceso décadas antes de que la neurociencia lo formalizara. Octavo principio. Las personas son sombras de tu conciencia. Este principio es el más difícil de aceptar para mucha gente. Neville decía que las personas en tu vida no existen de forma independiente a tu percepción de ellas. Tu versión de alguien, como lo ves, qué esperas de ellos, determina en gran medida cómo se comportan contigo. Nadie puede entrar en tu mundo menos que tú los hayas invitado con tu concepto de ellos. Ahora la psicología social lo confirma de forma más moderada. El efecto Pigmalión, documentado por Rosenthal y Jacobson desde 1968, demuestra que las expectativas que una persona tiene sobre otra influyen en el comportamiento de esa persona. Maestros que creían que ciertos alumnos eran más capaces vieron cómo esos alumnos mejoraban más que el resto, a pesar de que la clasificación inicial era aleatoria. Las expectativas generan comportamientos sutiles. Tono de voz, lenguaje corporal, atención, que influye en el desempeño ajeno. Neville lo llevaba mucho más lejos, claro, pero el núcleo, que tu percepción de alguien moldea la interacción, tiene una base sólida. Noveno principio. El concepto de sí mismo es el centro de todo. Para Neville, el cambio externo era imposible sin un cambio en cómo te percibes a ti mismo. Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en que vives. Si en lo profundo crees que no mereces abundancia, ninguna técnica de visualización funcionará a largo plazo. La autoestima profunda, no la superficial, es la piedra angular. La psicología y neurociencia de self-concept lo respaldan ampliamente.
Carol Wick de Stanford demostró con décadas de investigación que la imagen que tenemos de nuestras capacidades, mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, determina literalmente los resultados que obtenemos. No como predicción pasiva, sino como profecía autocumplida activa. El cerebro trabaja para mantener la consistencia con el autoconcepto. Si te ves como alguien que fracasa, sabotearás inconscientemente los momentos de éxito. Neville lo enmarcaba de forma espiritual. La neurociencia lo enmarca como sesgo de conciencia del yo. El mecanismo que describen es prácticamente el mismo. Principio número 10. El poder de la palabra. Neville tenía una fascinación especial con la palabra yo soy. Decía que lo que pongas después de yo soy define tu identidad y por tanto tu realidad. Yo soy es el nombre de Dios y tú lo usas constantemente. Cada vez que dices soy pobre, soy enfermo, soy torpe, estás declarando tu identidad. Y el lenguaje afirmativo tiene base neurocientífica. Un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon, Critcher y Dunning en 2015 demostró que las afirmaciones de valores personales activan el sistema de recompensa y reducen las respuestas de amenaza ante información negativa, lo que amplía la capacidad de cambio. Más fundamentalmente, el lenguaje interno es formativo. La investigación en psicología cognitiva muestra que el diálogo interno moldea la percepción, la emoción y la motivación. No es magia del lenguaje, es que las palabras son atajos cognitivos que activan redes de creencias enteras. Cuando repites, yo soy abundante, no estás mintiendo al universo, estás reentrenando una red neuronal. 11º principio. El tiempo es una ilusión. Todo ya existe. Neville tenía una visión radicalmente no lineal del tiempo. El pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente. El futuro que deseas ya existe. Solo tienes que moverte hacia él. Esto sonaba completamente descabellado en 1950. Suena menos descabellado hoy. La física cuántica y la cosmología lo abordan, aunque con cautela. El físico Julian Barbour, en su libro The End of Time, argumenta que el tiempo como flujo lineal podría ser una ilusión perceptual. Cada ahora existe de forma independiente. Lo que experimentamos como tiempo es el movimiento de nuestra conciencia entre estos momentos. Más pragmáticamente, la neurociencia muestra que el cerebro humano simula el futuro usando las mismas estructuras que usa para recordar el pasado, córtex prefrontal medial e hipocampo. Imaginar el futuro y recordar el pasado son, a nivel neuronal, procesos hermanos. Esto sugiere que viajar mentalmente al futuro y habitarlo emocionalmente no es fantasía. Es un proceso neurológico real con efectos reales en el comportamiento presente. 12º principio. La fe no es creencia intelectual, es un estado. Neville hacía una distinción que el mundo religioso rara vez hace. La fe no es asentir intelectualmente a una verdad. La fe es la convicción sentida, el estado de ser que no necesita prueba externa. La diferencia entre creer algo con la cabeza y saberlo con todo tu ser. El primero es cognitivo, el segundo es somático, corporal. La investigación sobre el efecto placebo lo ilustra de forma espectacular. Los estudios de Ted Kachuk en Harvard han demostrado que el placebo funciona incluso cuando el paciente sabe que es un placebo, siempre que haya un ritual y un estado de confianza asociado. El cuerpo responde al estado interno, no al análisis intelectual. Esto es lo que Neville quería decir. Puedes entender algo perfectamente y no sentirlo. Y si no lo sientes, no activa los mecanismos biológicos que producen el cambio. La fe que describe Neville es, funcionalmente, un estado fisiológico de certeza que activa sistemas hormonales, inmunológicos y conductuales diferentes a los escepticismos o el deseo. Principio número 13. La gratitud antes del evento. Y el más ignorado. Guardé este para el final porque es el que más personas omiten y posiblemente el más transformador. Neville decía que la gratitud genuina anticipada antes de que ocurriera el evento era la señal más poderosa que podías enviarle a tu subconsciente. Da gracias como si ya hubiera ocurrido. La gratitud es la admiración que la recepción ya es un hecho.
no la gratitud performativa, no el gracias universo, dicho con dudas, sino la gratitud que solo puedes sentir cuando genuinamente sientes que algo ya es tuyo. Y la neurociencia del agradecimiento es de las más robustas que existen. Los estudios de Robert Amos, en la UC Davis, demostraron que practicar gratitud regularmente aumenta la dopamina basal, reduce el cortisol, mejora la calidad del sueño y amplía el pensamiento creativo. Pero hay algo más profundo. La gratitud anticipatoria, sentir agradecimiento por algo que no ha ocurrido aún, es fisiológicamente indistinguible de la gratitud real para el sistema nervioso. El cerebro no tiene acceso a los hechos, solo a las señales internas. Y si esas señales dicen, recibí algo valioso, el sistema límbico responde igual. Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, documentó que los ejercicios de gratitud generan cambios en la densidad de conexiones neuronales en el córtex prefrontal izquierdo, zona asociada con el optimismo y la iniciativa. Pero, ¿por qué este es el más ignorado? Porque requiere algo que va en contra de nuestra lógica: sentir gratitud por lo que todavía no existe. Nuestra mente racional dice, agradece cuando lo tengas. Neville decía que esa lógica es exactamente lo que impide que lo tengas. Neville Goddard murió en 1972 sin haber sido reconocido por la ciencia, sin haber vivido para ver los estudios de neuroplasticidad, sin haber conocido a Carl Friston, ni a Karim Nader, ni a Robert Emmons. Y sin embargo, describió con décadas de anticipación mecanismos que la ciencia está verificando ahora. ¿Esto lo convierte en infalible? No. ¿Eso significa que todo lo que enseñó tiene respaldo científico? Tampoco. Hay aspectos de su filosofía, especialmente los metafísicos sobre la naturaleza de Dios y la conciencia, que están más allá de lo que la ciencia actual puede confirmar o refutar. Pero aquí está lo que sí es innegable. El estado en que habitas tu mente importa. Lo que imaginas con intensidad emocional reconfigura tu cerebro. Cómo te percibes a ti mismo determina lo que ves posible. La gratitud anticipatoria cambia tu fisiología, y los momentos justo antes de dormir son ventanas de acceso al subconsciente que la mayoría de las personas desperdicia scrolleando en el teléfono. Neville no te pedía fe ciega, te pedía que lo probaras. No te pido que creas nada, te pido que lo experimentes. Eso es, en el fondo, lo que hace la ciencia también. Así que la pregunta no es si Neville tenía razón en todo. La pregunta es, ¿qué pasaría si aplicaras estos 13 principios durante 30 días? No tienes que creer, solo tienes que experimentar. Y si este video te hizo pensar de forma diferente sobre el poder de tu mente, ya sabes qué hacer. Compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Te dejaré 2 videos sobre Neville, directamente sus enseñanzas, por acá y por acá. Nos vemos en el siguiente video.